Hoy nos acompaña una de las figuras más influyentes en la evolución jurídica de la industria musical en México. La licenciada Tamara Guadarrama Mondragón es abogada por la Universidad Iberoamericana, especialista en propiedad intelectual y entretenimiento, con más de 35 años de trayectoria profesional. Inició su carrera en notaría y en el sector financiero. Posteriormente formó parte de la firma Barrera Siqueiros y Torres Landa. Hoy, Hogan Lovells BSTL, en el área de propiedad intelectual, antes de dar el salto definitivo a la industria musical. Fue responsable del área jurídica en BMG Entertainment México, donde participó en la negociación de contratos con artistas icónicos como Juan Gabriel, José José, Rocío Dúrcal, Caifanes y Julieta Venegas. Más adelante, presidió la dirección jurídica y de negocios en Sony Music Entertainment México y Centroamérica, liderando negociaciones con figuras como Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Camila, Sin Bandera, Reilly y Reik. Además, fue pionera en la estructuración de contratos de distribución digital con plataformas como Apple, Telcel, Usacell, así como en la implementación de acuerdos 360 en el mercado mexicano. Durante una década fue profesora de negocios de la música y del entretenimiento y gestión artística en el Tecnológico de Monterrey, formando a nuevas generaciones de profesionales del sector. Hoy es socia fundadora de Guadarrama Mondragón y Asociados, un despacho boutique especializado en propiedad intelectual y entretenimiento, que asesora a artistas, empresas y proyectos estratégicos en música, cine y medios digitales, con una visión que combina rigor jurídico, experiencia corporativa y sensibilidad hacia el talento. Tamara representa el puente entre la estructura legal y la construcción sostenible de una carrera artística. Tamara, bienvenida a Master of Business. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es todo un honor tenerte aquí y pues empezar a compartir todas estas experiencias que tú has tenido a lo largo de la industria. Bienvenida. No, mil gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de participar aquí con todos ustedes y de contarles y ahora sí que platicar las experiencias que he tenido a lo largo de casi 35 años. Muchas gracias, Tamara. Pues vamos a comenzar. Yo creo que aquí mucha gente está en este podcast porque quiere aprender de la gente que es especialista en ciertas áreas. Entonces, quisiéramos empezar este podcast preguntándote un poquito sobre tu trayectoria profesional. Y quisiera saber cómo inicia este camino en tu vida del derecho de autor dentro de la industria musical. Bueno, esto se remonta a 1991. Yo estaba terminando mi tesis, estaba en la revisión de las últimas revisiones de mi tesis con el doctor Rangel Medina. Y en el seminario que estaba en la UNAM, me encontré con un amigo de mi hermano, eh, quien me pregunta, me dice, oye, no sabía que estabas tú en el área de propiedad industrial. Le dije, no, pues sí, estoy haciendo mi tesis. Y me dijo, oye, ¿te interesaría entrar a un despacho al área de propiedad intelectual? Porque me voy yo de maestría y necesito dejar a alguien en mi lugar. Yo dije, bueno, pues encantada, o sea, por supuesto que sí me interesaría. Me consiguió la cita con el socio de la firma, fui, me entrevisté y empecé a trabajar en Barrera. Estuve ahí 4 años en el área de propiedad intelectual y dentro de esta área éramos abogados, llevábamos los asuntos de BMG. Entonces, de los primeros asuntos que yo empecé a ver dentro del despacho fueron, eh, ahora sí que cuando Juan Gabriel se separa de su manager entonces, de Maripaz Alcaraz, y ahí fue cuando empecé, fueron de los primeros que vi, ¿no? Toda la relación del inventario que se hizo porque le iba a regresar las cosas y toda esta parte. Y ya en serio, contratos, el primero que vimos fue de Gloria Trevi con BMG, a través de la empresa, en ese entonces era Exis, que era la de Sergio Andrade, y fue el primer contrato que yo tuve, acceso, ¿no?, a ver, relativo a la industria. Evidentemente, yo estaba empezando, todo esto lo llevó el que era mi jefe, Enrique Torres Septién, que era socio del despacho en esa área, que fue un gran, maestro mío, ¿no? Y de él le aprendí muchísimo en los 4 años que estuve.
pero fue así como empecé a ver cuestiones de entretenimiento y en especial de música dentro del despacho. Oye, maravilloso. ¿Y tú te imaginabas que un día ibas a estar gestionando cosas de Juan Gabriel y de Gloria Trevi cuando estabas estudiando? En mi vida, o sea, cuando yo decido entrar a estudiar derecho, yo estaba como que muy en la idea de dedicarme a lo que era la notaría. Yo como que me veía de notaria. Ajá. Entonces entré a trabajar a una notaría y la verdad es que se me hizo interesante, pero muy monótono, un trabajo que es lo mismo todo el tiempo. Entonces, no, la verdad es que no llenó mis expectativas. Y después tuve una materia que me encantaba, que se llamaba Derecho Internacional Privado. El maestro era Pedro Ordorica. Él trabajaba en el Banco de México y entonces, bueno, nos hablaba, imagínate los asuntos que no Claro. notaba, ¿no? Y entonces se me hizo increíble poder estar en esa área del derecho. Y ya así fue como entré a trabajar, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una casa de bolsa. Me apasionó mucho, estuve un año en la casa de bolsa, pero ya después cuando entré a hacer lo de la tesis, fue que me llevó la vida, me empezó a llevar al área de propiedad intelectual y ya después al área de entretenimiento, de música, ¿no? Pero no, en mi vida jamás había, o sea, de hecho, a lo largo de toda la carrera, te estoy hablando que fue del 85 al 90, cuando estudié yo la carrera, no había ni siquiera la rama como tal de derecho de entretenimiento. O sea, era propiedad intelectual, él hace lo más que podías, ¿no? Pero así como tal derecho de entretenimiento, no. Muy bien, Tamara. No, pues qué interesante. De repente, cuando nos hablas de que trabajaste con artistas de talla como Juan Gabriel, pues a todos nos empieza a llenar de inquietud, ¿no? Porque han sido artistas muy importantes en la historia de la industria musical en México. Y eso me lleva a preguntarte, bueno, ya una vez estando en la industria, pues después de liderar áreas jurídicas en majors como Sony Music, ¿qué cambia cuando decides fundar tu propio despacho? ¿O qué te traes de allá? Así platícanos. Pues mira, a final de cuentas, yo creo que les digo que la vida te va poniendo, ¿no? O sea, Ujú. yo, de hecho, a alumnos o amigos de mis hijos, les digo que muchas veces es mejor dejar fluir, ¿no? Irte como porchito, porque la vida te va poniendo. Muchas veces tú dices, no, yo quiero llegar aquí, Ajá. y pues a lo mejor sí se te da, pero a lo mejor la vida te tiene preparado algo más interesante, ¿no? Y entonces, cuando vas, cuando vas por distintas áreas, vas sacando lo mejor, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso que debemos hacer, sacar lo mejor de cada etapa. Entonces, por ejemplo, en el despacho, lo que aprendí es, en un despacho como abogado externo, tienes que estar seguro de que el 100% del asunto está perfecto. O sea, ahí no tienes medias tintas, ¿no? O sea, cuando te piden una opinión, tú le tienes que dar a tu cliente la opinión de decirle, esta opinión va al 100% blindada para que tú no tengas un problema. Claro. Sin embargo, pasas a una empresa y te das cuenta que esa cuadradez, digamos, ¿no? Ajá. De tengo que ponerlo todo al 100%, o sea, estar segura al 100%, en la empresa no se da, porque entonces hay muchos negocios que no fluirían, ¿no? Entonces necesitas ver cómo pueden salir adelante, decir cuál es el riesgo que se toma por una u otra, y entonces ahí tienes que manejar las cosas, ¿no? Hay que manejar riesgos, tratar de disminuirlos al máximo, ¿no? Para que el negocio pueda salir. Entonces, ahí fue muy interesante cuando entré a la industria de la música, haber tenido el background de un despacho, de una firma, ahora sí que tan sólida, ¿no? Porque obviamente llegas a la empresa y empiezas a checar y dices, hijos, no, a ver, ¿cuáles son los contratos? No, pues estos. Y de las primeras cosas que empecé a preguntar en la disquera fue, oye, pero tenemos el contrato con el fotógrafo. No, 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 tenemos la factura. No, pero eso no es todo lo que te ayuda. O sea, sí, la factura estás demostrando que pagaste, pero pues, te podría decir el fotógrafo que es una obra por encargo o que él es el dueño de la obra. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Sino tener un contrato que establezca que es una obra por encargo
y que entonces tú como disquera puedes disponer de esas fotografías. Entonces, cuando entro ahí a la disquera, ¿no? Tomo el conocimiento, obviamente, de la abogada de despacho para implementarlo en la parte de la disquera. Y ya ahora, en la parte que estoy como abogada, ya más de artistas, autores, productores, esta parte, pues evidentemente tomo la experiencia que tuve en la disquera para saber en dónde están esos recovecos o dónde están esa parte que tienes que presionar para que tengas mayor protección como artista frente a la disquera. Claro. Mm. Fíjate que eso que mencionas es bien interesante porque algo que pasa en las industrias creativas, en la industria de la música, es que de repente parece que todos confiamos con todos y, bueno, me va a hacer la portada del disco, me va a hacer el video y entonces lo que hay que cuestionarse de repente es, eso que dices, ¿no? Firmaste contrato porque una fotografía es una obra artística, el arte de una portada y de repente como que, digo, siento que ha cambiado de hace muchos años, ahora como que hay más protecciones, lo que he visto, como que hay más conciencia de todos los procesos legales que se tienen que hacer. Por ejemplo, para que salga un solo disco, ¿no? O un sencillo desde la portada. Y muchas veces, siento que todavía hoy llega a pasar que la gente es de palabra, bueno, te pago aquí, por la portada que me estás haciendo, por el video, y de repente todavía suelen ocurrir, cosas donde sale el artista, o sale la disquera, o sale el encargado, pues quejándose de todo lo que pasó, que le estafaron, que ahora, pues, reclaman los derechos por de las no sé cuántas reproducciones que tuvo ese sencillo con esa portada y demás. Entonces, me parece que eso también nos tiene que ayudar a hacer conciencia de que nuestra industria, al ser creativa, al ser de música, no está exenta de tener todos los procesos que tienen las otras industrias para la protección intelectual o legal, pues, de todo el trabajo que se hace, porque incluso hay casos donde, pues, ya no salió el sencillo, ya no salió el disco, porque hay una demanda por una portada. Ahora con temas de inteligencia artificial, que se usa una voz muy parecida a la de no sé quién, entonces hay que tener cuidado con todo ese tema legal. Y eso me parece muy importante, que de repente se empiece a hacer conciencia de cómo tú, desde venir de un despacho legal más, conservador o más, pues, clásico, a pasar a una industria del entretenimiento y luego eso aplicarlo ya en tu propio despacho es algo muy muy interesante que creo que nos debe dejar buenas lecciones de cómo, estarse cuidando siempre de los temas legales. Y bueno, ahora quisiera también preguntarte, em, ¿la visión cambia cuando ya no representas a la empresa, sino al talento? Es decir, porque una cosa es, tú estuviste trabajando con majors, con disqueras, ¿qué pasa cuando te vas a solo representar a los talentos? ¿Cómo se van moviendo los intereses? Y me imagino que eso es controversial, ¿no? Porque cuando estás trabajando para una major, se protegen los intereses de todo lo que está dentro de la major. Y acá, luego, ahora en tu despacho, quizá también, no lo sé, ya nos contarás si también atiendes, proyectos, empresas como disqueras o solo al talento. Platícanos un poquito más de eso. Mira, ahora sí que dentro de la experiencia que tuve en las disqueras que trabajé, la verdad es que fueron empresas que cuidaban mucho al talento. Muy bien, Sí. Entonces, sí te puedo decir que desde un principio, o sea, digo, hubo en algún caso, ¿no? Una cuestión de un problema en un grupo, ¿no? Y a mí el director me dijo, a ver, no quiero que el artista se, se preocupe de lo legal. El artista que siga creando, ¿no? Y nosotros, asumimos la parte legal. Entonces, de esa manera, o sea, la verdad es que siempre fueron sellos humanos, o sea, sí, evidentemente tenían, pues obviamente las ganas de negocio, porque pues si no, para que tienen sí. para que pones una empresa, pero sí tenían esa parte de cuidemos al artista. Obviamente, los porcentajes, pues, no eran los mismos de los 60 que los 70 que los 80 y ya han ido evolucionando, ¿no? Las disqueras también han ido cambiando. Pero, sí te puedo decir que esa parte humana había.
Luego, digo, en muchas ocasiones llegaban los artistas, me platicaban y me platicaban cosas a lo mejor legales y a lo mejor otras cosas que no eran tan legales, ¿no? Y le decía yo, llegaba en la noche con mi esposo y le decía, ay, hoy fungí más como guía espiritual o como psicóloga que como abogada. Sí, O sea, sí se logró esa parte, por lo menos es la satisfacción que me llevé yo después de 15 años de estar en la industria, que esa relación con el artista se dio en el momento disquera y después cuando me independicé, o sea, continuó. claro. Entonces eso me ha permitido no seguir viendo por el beneficio del artista. La verdad es que la disquera yo la veo como es una cuestión de sociedad, ¿no? Mm. Invierte la disquera, Ajá. la disquera invierte dinero, ¿no? Invierte, ahora sí que todo el conocimiento y la infraestructura que tiene. Y sí es cierto que talento, pues invierte su talento y invierte su vida. O sea, a lo mejor, viéndolo románticamente, uno aporta más que otro, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista negocio, pues a lo mejor para el otro también está a la par. Eh, Sin embargo, en la parte ahora como independiente, pues sí, tomas ese conocimiento que tienes de la disquera y le puedes decir al artista, ¿sabes qué? Aquí sí se puede presionar, aquí no. Te sugiero más enfocarte en esta área, ¿no? Estas son de los puntos que son indispensables para la disquera, entonces ahí no te conviene desgastarte, ¿no? Y sobre todo cuando tienes la gran intención de estar firmado con una disquera. Este, Ahora, dentro de las disqueras que hay en México, pues hay distintas formas de ver el negocio, ¿no? Hay unas que te reconocen, oye, si yo me equivoqué y no pagué a tiempo o pagué mal, tienes derecho a auditarme. Y si yo pagué mal, es más, te pago intereses sobre lo que no te pagué, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de mis inclusiones que hice en su momento en la disquera y después dije, oye, hay que reparar el daño. O sea, si lo hicimos, hay que repararlo, porque es una forma de ser transparentes con el artista, ¿no? Y de demostrar que sí tenemos, ahora sí que podemos que equivocarnos, ¿no? Pero que estamos dispuestos a reparar el daño. Entonces, eh, ahora sí que yo lo platiqué con el financiero, lo platiqué con el director general en su momento y incluimos esa cláusula. Sin embargo, ahorita revisas otros contratos de otras disqueras y no, o sea, hay muchos que te dicen, bueno, pues sí, la auditoría, pero tú la pagas y no que aceptan que se establezcan intereses, ¿no? Hay unas disqueras que te dicen, yo creo en el proyecto, voy a invertir, ¿no? Y tú desde la venta uno empiezas a recibir tu regalía. Y sin embargo, hay otras disqueras que no, que ellos te dicen, yo voy a invertir, te voy a financiar, pero tú me vas a pagar todo lo que yo invierta. Entonces, gastos de grabación, gastos de marketing van contra las regalías del artista. Sí, sí. Entonces, pues hay para todo, ¿no? Yo les digo, cuando me van a ver los artistas, me piden que les revise contratos, que les oriente. Le digo, mira, yo no quiero influir en tu decisión, porque al final de cuentas es tu decisión y tú ves cómo te quieres proyectar, ¿no? Siempre les digo, lo que sí quiero hacer es súper transparente para decirte, esto es lo que va a pasar, ¿no? Esta es la radiografía o el escáner, si quieres, de lo que te están ofreciendo para que lo veas no nada más ahorita, sino a 5 a 10 años, para que tomes una decisión informada, que es lo que a mí más me interesa. O sea, que estés totalmente informado de lo que vas a firmar ahorita y cómo te va a repercutir en años para hacerlo. Y no se trata de que me vaya y me peleé con la disquera, o sea, a final de cuentas vamos a hacer valer los derechos, una buena negociación, ¿no? Te convenga a ambas partes, pero tú sabiendo estar consciente de lo que vas a aceptar. Lo que comentas me hace reflexionar sobre qué tan importante es que haya asesoría legal pensada, ya que un abogado, una abogada es tan importante como quien produce, como quien hace la mezcla, como quien hace el máster. Por lo tanto, considero que también esta figura de asesoría legal tendría que estar considerada en toda la cadena de producción. En tu experiencia,
¿por qué debemos de pensar bien en una asesoría legal en todo proceso creativo de producción, desde el artista hasta incluso el mismo productor se puede dar esa oportunidad de tener esa asesoría legal? Platícanos un poco más de esto. Creo que tienes que ver tus proyectos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Mm, Muchas veces firman un contrato, digo, me pasó, revisé un contrato de una influencer, ¿no? Que le dieron una cantidad impresionante de dinero, claro. pero en su momento, lo platiqué yo con su manager, le dije, oye, es impresionante lo que le están dando de dinero, pero aquí hay una trampa, ¿no? Están dando toda esta cantidad, pero la única forma en que va a recuperar ese dinero es a través de las regalías de las interpretaciones musicales. Mm, Pero el sello va a empezar a ganar desde la primera asociación con marca que haga ella, o sponsor, o cualquier negociación que llegue a ser como influencer, el sello va a ganar. exacto. Pero lo que gana el sello no va a ir para amortizar el anticipo. Entonces, sí le están dando un anticipo bestial, sí es cierto. El contrato dice que va a ser por 3 discos. Ustedes creen que va a ser por 3 años, pero a la mejor sacar esos discos no se va a llevar 3 años, sino que se va a llevar 9. Ujú, Y si a los 9 le siguen debiendo el anticipo, porque no ha amortizado con el porcentaje que le iban a dar por la ujú. interpretación de los discos, o va a tener que regresar el dinero para liberarse, o se va a extender. Pero entonces el sello está ganando desde el día uno, toda la asociación de marcas que tiene la influencer. Ujú, Entonces, a lo mejor ellos lo ven, ¿no? A corto plazo y dicen, ay, es una millonada lo que me están pagando, maravilloso, ujú, pero en 10 años que vean que ella sigue acoquinándole el porcentaje al sello y que su deuda no baja, ¿no? Baja mínimo, se va a desesperar y entonces va a venir ese problema. Entonces, son de las cosas que tienes que entender muy bien, ¿sí? O sea, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y entonces, hay que verme corto, mediano y largo plazo. muy bien. Sí, fíjate que eso a mí también me está llamando la atención, ¿no? Algo que pasa y que hemos escuchado muy seguido de artistas e influencers, toda la gente que tiene que ver con entretenimiento, es este ofrecimiento de contratos con montos muy altos. Y como son igual jovencitos, están haciendo camino, de repente dicen, es mucho, dámelo, firman y de repente cuando nos platican esas experiencias, lo que vamos viendo es que el artista, si firmó por tanto tiempo o firmó por tantos discos, y de repente dicen: "Es que, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer porque ya firmé algo que a lo mejor no me convenía, que a corto plazo parecía que era atractivo, y de repente no lo es tanto, porque ya cuando haces el recuento de esa planeación de mediano hasta largo plazo, ya no es tan conveniente como se veía en lo inmediato", ¿no? Entonces, también, yo creo que eso se debe de ir considerando cada vez más en estos contratos que parecen millonarios al inicio, y tú dices: "No, pues ya con esto tengo resuelta la vida", cuando haces una comparación a lo largo del tiempo, pues no resulta tan millonario como parece y al contrario, va a faltar ese ingreso para seguir desarrollando la carrera de los artistas, influencers, sea quien sea el personaje. Y entonces es cuando van ahora sí con la asesoría legal y dicen: "Oye, ayúdame porque creo que firmé algo que no debía firmar". Y nuevamente hacemos esta invitación a la audiencia. La asesoría legal empieza desde que llega el primer documento que hay que firmar y que tú no sabes si debes firmarlo o no, e incluso más atrás, ¿no? O sea, me están ofreciendo esto y por lo regular esa asesoría llega demasiado tarde, ya cuando lo firmaron quieren ver cómo salirse, ¿no? Entonces, ahí siempre una recomendación que nosotros podemos hacer es, vámonos más atrás, primero infórmate qué tipo de contratos hay, qué tipo de convenios puedes hacer, con diferentes socios comerciales o quien que te haga la propuesta,
Luego lo firmas ya con una asesoría legal y vemos o no lo firmas, dependiendo, o negocias. Y entonces, principalmente para eso sirve tener la asesoría legal, para que no tengamos que buscar a esta persona que nos va a asesorar, al abogado o la abogada, ya cuando tienes el problema encima y ya cuando firmaste. Entonces, eso siempre es muy importante, algo por lo cual, Tamara está aquí con nosotros, porque por lo regular los problemas llegan ya que se firmó y que uno ya no sabe qué hacer. Y bueno, Tamara, igual, justo lo platicamos un poco al inicio, ¿no? Que en esta industria estamos mucho de, bueno, pues hazme la portada, ay, pues hazme la mezcla. A mí me ha tocado ver cómo cuando llegamos a ser proveedores de alguna mayor o algún sello, en todos los casos siempre hay contratos de por medio, te mandan un contrato que muy difícilmente puedes modificar, realmente te ponen estas son nuestras condiciones, nuestros términos, y te estamos contratando solo para una mezcla, solo para una producción. Pero algo de lo que comentaba es, en esta industria es de, pues hazme la mezcla. Entonces mi pregunta es, ¿tú qué recomiendas hacer en esos momentos donde te dicen, te mando la mezcla, te mando los stems, o te mando este material para producción, o prodúceme tantos discos? ¿En qué momento el acuerdo verbal deja de ser suficiente o ni siquiera debería de ser un acuerdo verbal? No, mira, lo que es la parte de derecho de autor, cuando hay una intervención creativa, Ujú. ¿no? O sea, en este caso, si es como productor musical, o sea, vas a dirigir y a realizar una producción, estás participando como un creativo, ¿no? Claro. Porque estás creando. O sea, a final de cuentas, vas a decidir qué arreglo orquestal, ahora sí qué músicos, incluyes. O sea, el productor musical ya se lo imaginó, ya lo escuchó y lo va a aterrizar. Entonces, ahí su participación es completamente creativa. Ahí toda, toda negociación que se llegue a hacer en cuanto a derechos autorales, forzosamente, si hay una cesión de derechos, tiene que estar por escrito. Si no está por escrito, o sea, no hay nada, ¿no? Como quien dice, o sea, no lo puedes, pelear en un sentido de que, no, es que me lo cedió, perdón, si no estaba por escrito, no hay cesión, ¿no? Entonces, sí es muy importante establecer todas esas condiciones por escrito. Ahora, si está fungiendo él como un productor independiente, que cuando daba clases allá en el TEC me llegaban muchos alumnos, oye, es que fíjate que hice una negociación con los artistas, yo les iba a producir, no me iban a pagar, pero yo me iba a quedar, supongo, ¿no? Con un 30%. Ok, ¿qué hubo por escrito? Nada. Pues tú no vas a poder sacarlo, ¿no? Ujú. Tú tienes los, Pro Tools, todo lo tengo, ok. Ellos tampoco lo van a poder sacar. ¿Qué es lo malo? Que el artista se va a poder ir con alguien más que le produzca y lo saca, ¿no? Y ya tú invertiste tiempo, dinero y te quedaste sin nada. Entonces siempre les decía, aunque sea una hoja, ¿no? En donde se ponga como un memorándum de entendimiento, ¿no? Estos son los puntos y firmado por las dos partes, con eso ya estás protegido. Lo ideal es como que ser muy específico, ¿no? Pero con algo, una hoja por los dos lados, ¿no? Con eso es más que suficiente. Porque a lo largo de y no nada más ahora, sino a lo largo de mi época cuando estaba, había un sello que se llamaba Culebra en BMG, era un sello alternativo, llegaban muchos artistas jóvenes y que estaban empezando. Y entonces había algunos que me decían, no, es que vamos a hacer el video y entonces va a participar mi primo. Yo necesito que esté firmado. Me decían, no, es que es mi super brother, me dijo que va a participar. Tiene que estar firmado. Porque el super brother de ahorita, a lo mejor en 10 años yo les decía, no él, pero le pasa algo y entonces sus herederos van a venir a reclamar. Y tú ni nosotros vamos a tener un papel que diga que él cedió sus derechos o de interpretación o de actuación y no vamos a tener forma de comprobar que se le pagó. Entonces, no pasa nada, la amistad no se termina porque le digas, oye, necesitamos firmar esto para que no haya problema. Claro. Y es que, ¿sabes qué? También siento que como estamos en el medio artístico, donde todos son creativos, donde todos tienen la pasión, ¿no? Siempre es, no lo hago porque creo en tu proyecto y demás.
algo que pasa y que es una constante en todos los momentos históricos de la industria musical, es que un amigo es hoy, pero mañana no sabes en qué se va a convertir porque uno se vuelve famoso y en estas épocas te vuelves viral y entonces ya hay intereses económicos que tenemos que ir cuidando, porque si es algo cierto que ahorita lo viral es lo que voltea a ver la gente y entonces que ya se hizo viral esta canción, lo que le pasó a Bella Cat, ¿no? De que ella se vuelve súper viral su éxito de La Gatita y luego resulta que no estaba registrada su canción y tuvo que ir a hacer mil cosas a la Saquen para que la ayudaran. Digo, afortunadamente recuperó sus derechos autorales, pero cosas tan sencillas como que no registré mi canción, como que este amigo fue el que me grabó el video y luego él ya está reclamando sus derechos o sus regalías o lo que se necesite y no se previó desde el principio, es un problema constante que aún con nuevas tendencias tecnológicas, incluso temas de inteligencia artificial, de esto sí se hizo con inteligencia artificial, esto es de mi autoría, pero se parece a esta, entonces hay que empezar a tener más cuidado. Y Tamara, hay algo más que me llama mucho la atención de tu trayectoria profesional y es esto de los contratos 360. Yo creo que para la audiencia es muy importante saber primero qué es un contrato 360 para la gente que está entrando en esta industria y quiere saber más. Y para los que ya están súper familiarizados con el 360, saber que pues tú fuiste pionera en este tipo de contratos que ayudaron a darle también más orden a todo lo que está alrededor de un máster de música, ¿no? Porque no solamente sacar la canción, sino hay muchas cosas que están alrededor. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Pues mira, los contratos 360 realmente inician por una cuestión de piratería. Ey, O sea, cuando digo la piratería, pues ahora sí que lleva años, ¿no? De existir, pero cuando era la piratería física, ¿no? No, digamos que el segmento que compraba la piratería física sí, era un segmento que no iba a comprar la legal, como quien dice, los proyectos legales, ¿no? Entonces, como que sí tenía, o sea, sí impactaba, por supuesto que sí impactaba, pero era ese segmento. ¿Cuándo pega horrible a la industria? Cuando viene la piratería digital, cuando nace Napster, ¿no? sí, Cuando se da esto, se crea un cisma en la industria y me acuerdo, recién empezaba yo la parte de, ¿cómo se llama? En la parte de la docencia, les ponía un ejemplo que venía un café de Starbucks, lo que te costaba un café de Starbucks ok. y lo que te costaba hacer un download de un disco. Y entonces te decía, es que tú a la semana, o sea, podrías estar pagando tu disco si dejaras de tomar, o sea, si tienes el dinero para tomarte el café de Starbucks, ¿no? Pero no quieres invertir en un disco. Y de hecho les comentaba yo a los alumnos que eran esa generación que estaba ahí perdida, yo le llamaba que era la generación Napster, porque eran los chavitos que desde que empezaron, les empezó a gustar la música y pudieron tener acceso a la computadora, para ellos la música no se pagaba y era gratis. Sí, Porque a mi generación, obviamente, tú ahorrabas para irte a comprar el disco o el cassette, ¿no? sí, sí. Pero a ellos ya todo lo bajaban, lo tomaban y entonces podían tomar. Y entonces tenían dinero para comprarse su Starbucks y bajar la música. Entonces la música no valía, no costaba. Entonces, ¿qué es lo que, ahora sí que qué es lo que va pasando? Que después, o sea, con ese problema, a la industria sí le empieza a afectar, porque ya empezaba a no venderse tanto el físico y la parte digital le pegaba y esa generación se estaba perdiendo. Entonces, empezó a ver la industria que ya no eran negocios para ellos Claro. lanzar los discos. ¿Por qué? Porque el lanzamiento del disco recuperabas ahora sí que de la venta del disco, pero el artista se llevaba pues todo, porque la disquera hacía promoción, hacía el marketing, ponía la radio, ponía muchos gastos y el artista pues seguía vendiendo conciertos, maravilloso. Y de los conciertos todo le entraba al artista, de la asociación de marcas alguna que hubiera, todo le entraba al artista y la disquera no veía nada.
siendo que la disquera era la productora y la que estaba haciendo la inversión más grande, pues para que el artista se escuchara y entonces pues le cayeran los conciertos. Entonces viene un movimiento en la industria en donde se empiezan todos a decir, oye, yo también quiero de esa parte y creo que me lo merezco, ¿no? Como industria, por la inversión que estoy haciendo, por toda la promoción que estoy haciendo, por todo el marketing y porque si estoy logrando que estés dentro del top 10, ¿no? Pues yo me quiero ver beneficiado de esa parte. Y es entonces cuando nace la nueva figura de los contratos 360. Y entonces ya la industria no nada más, o sea, la industria le paga al artista su regalía, sí, pero entonces la industria quiere una participación de, si yo te consigo alianzas con marcas, patrocinios, yo quiero un porcentaje. Y de tus presentaciones, yo quiero un porcentaje. Sí. Entonces es cuando nace Este tipo este tipo de contratos. Y sabes que a mí eso se me hace muy interesante desde el punto de vista de los negocios, porque en efecto, llámese mayor o a lo mejor inversionista, es gente que confía en tu talento, pero hay una inversión y son negocios, porque bueno, pues es importante mencionar que una producción te puede costar hoy en día, ¿no? Incluso así de, no, pues yo rápido, así mi productor de aquí y metemos a grabar y todo, y me va a costar nada, ¿no? Así, tantos miles de pesos y nada de inversiones muy altas, y te saco y subimos tu música a plataformas, ¿no? Porque se puede. De hecho, en un día podremos hacer una canción, agarramos, la subimos a plataformas y ya está. Pero la música no funciona así, la industria no funciona así. Se tiene que hacer la parte técnica, pero también toda la parte que está en marketing, toda esa inversión de posicionarte, incluso ya no a lo mejor lo hacen en radio, pero lo tienen que hacer en redes sociales, lo tienen que hacer en otros canales de comunicación. Y toda esa inversión, pues es de gente que confía en tu talento, pero es un negocio y entonces para que ese negocio se mantenga, pues tiene que haber ingresos de este tipo, que no solamente sean de ahora los streams que se generan, que te dan tus regalías y demás, ¿no? Entonces, a mí, este punto de vista donde, blindamos a todos los, que intervienen en un proceso de lanzamiento, o sea, un sencillo, un disco, pues tiene que haber una ganancia para que se sostenga la industria, ¿no? Y esto que mencionas del Starbucks, de que las generaciones nuevas es descargo Spotify y ya tengo la música accesible, pero también hacer conciencia de que para llegar a ese momento donde la canción está en plataformas, pues se necesita el trabajo de muchas personas y quizá a simple vista no se vea el valor de que hay una inversión enorme para que algo funcione y que lo más importante, el artista vive de esto y toda la cadena de producción vive también de la música, ¿no? Entonces, no es que las cosas sean gratis y que te metas a Spotify y escuches así sin pagar nada, ¿no? Todo tiene una manera de sostenerse que a veces, los consumidores finales quizá no tengan conocimiento de esto, y a lo mejor ni tienen por qué, ¿no? Pero, sí entender que toda esta cadena de producción tiene que sostenerse de alguna manera porque es negocio, y me refiero de que es negocio, que la gente vive de esto, y entonces tenemos que ser, pues, muy respetuosos, de estos asuntos, y me parece bien interesante este tipo de contratos donde, está bien tú vas ganando tus streamings y todo, pero también hay muchos negocios que pueden, ayudar a que esta operación se siga sosteniendo, como los conciertos, las colaboraciones ahora que con las marcas, los patrocinios, todo eso es parte del posicionamiento de un artista y son, actividades que se tienen que reconocer como tal y que mucha gente tiene que empezar también a hacer conciencia si se va a dedicar a esta industria, desde la parte técnica, la parte marketing y la parte legal. Entonces, eso es bien interesante. Ahora, Tamara, hoy en día vemos que, hay muchas colaboraciones, porque de repente influencers, ya se vuelven, artistas, se meten en la industria del espectáculo, pero hay algo bien importante acá, es que los influencers vienen de una parte de un sector del entretenimiento que trabaja con muchas colaboraciones, con muchas marcas, que de repente empezaron a tener millones de seguidores y luego se volvieron cantantes, y eso es algo bien común, lo vemos todos los días. Por ejemplo, Kenia Oz, Yeri Mua, ¿no? Que empezaron como bloggers de YouTube y hoy en día
hacen giras, tienen millones de seguidores, millones de streams, y de repente dicen, ahora vamos a colaborar, y ahí, ¿sabes? Me parece que seguido nos preguntan, oye, ¿cómo debo de hacerle para colaborar? ¿Cómo hago esto de dividir mis regalías o de hacer el famoso split, ¿no? Porque me están diciendo, y no solamente pasa de artista con artista, pasa de productor con artista, de que llega el artista, oye, mira, quiero hacer una negociación de un próximo lanzamiento, pero el pago es por el split, el famoso split y de colaboración, de las regalías, del máster, empieza a haber este tipo de cuestionamientos donde aquí la pregunta es, ¿tú qué les aconsejas a los artistas? ¿O esto depende del caso, que se hagan estos famosos royalty split? Ok, mira, cuando el artista está firmado con un sello, quien ve eso es el sello, Claro. ¿sí? O sea, el artista puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Me llevo muchísimo con fulanito, ¿no? Ajá. Y me está pidiendo una participación, esto y lo otro. Ah, ok, diga a su disquera, dile a fulanito que le diga a su disquera que nos hable. Y entonces lo arreglan. O sea, eso es una negociación entre disqueras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues la disquera a ti como artista te va a pagar un porcentaje que es el que está de acuerdo a tu contrato, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay muchos contratos, digo, todos los contratos, deben de establecer cuando hay una grabación conjunta. Por lo general, cuando hay una grabación conjunta, tu regalía que tienes con el sello se va a dividir entre el número de personas que van en la colaboración. Si tienes el 15% y colaboran dos, pues a ti te va a tocar el 7.5, ¿no? Y el otro 7.5 se lo van a pagar al otro artista. Si son entre tres, pues te va a tocar el 5%, ¿no? Porque la regalía artística es del 15%. Pero eso ya lo va a negociar disquera con disquera. Cuando es una colaboración entre independientes, lo ideal es que desde un principio lo platiquen. Claro. Pero te voy a decir lo que me pasa con los independientes. Ajá. Porque llegaron un día y me dijeron, oye, no, es que ya quedamos que 50 y 50. Y yo, muy bien. 50 y 50 ¿de cuál regalía? Exacto. No de todo. Y yo, ok, pero ya viste que el 50, si a ti te va a pagar, por ejemplo, la distribuidora, te va a pagar el 70%, Exacto. tú le vas a pagar el 35%. Sí, ok. Le digo, ¿y tu otro 35 es para ti? Sí. Ok. ¿Y le dijiste que le vas a empezar a pagar una vez que recuperes los gastos de grabación? No, le dije que luego, luego. Entonces, tú vas a pagar con tu 35 los gastos de grabación y entonces tú vas a empezar a cobrar regalías realmente mucho después que él. Entonces, yo creo que ahí tienes que establecer, si eres independiente, que debes de tener tú una regalía como artista y de esa regalía compartir el 50. Y si no, para que tú puedas tener, como quien dice, otra canastita, ¿no? Otra bolsita para todo lo que es gastos de producción, marketing, todo lo que vas a tener que invertir para dar a conocer esa canción. Porque si estás compartiendo el 50-50, hijos, tú no vas a ganar nada, porque se te va a ir todo en promoción, gastos de grabación, marketing, toda esa parte. Entonces, sí es bien importante que tengan muy aterrizado, te digo, el artista independiente, qué porcentaje de lo que gana va a compartir. Porque entonces a lo mejor dice, mira, el 40% del 70% que me quedo, 40% lo voy a poner para, como que dice, gastos de grabadora, ¿no? De productora fonográfica. Y el otro 30% lo voy a dividir 15 él y 15 yo. Exacto. Claro, fíjate, eso es bien interesante porque en el calor de la producción y todo, no, vamos a colaborar, nos vemos a la mitad, ¿desde dónde? O sea, después de que ya pague el estudio, después de que ya pague el máster, y que los gastos promocionales. Entonces, es algo que de repente los artistas, porque se concentran en crear, a lo mejor de repente descuidan. Y yo creo que muchos managers, AERs hoy en día están un poco más conscientes de esto porque el artista siempre en el calor ya está, ¿no? Pues sí, vamos. Y resulta que
oye, pues hay que pagar esto, hay que pagar el otro, y entonces el margen de ganancia se va haciendo pequeño. Entonces, es muy importante para la audiencia que sean conscientes quienes nos están escuchando, que nos están viendo, que hay que contemplar siempre la radiografía de todo lo que se está decidiendo en el momento para no tener sorpresas al final, y es por eso que la asesoría legal es muy importante. Entonces, ¿tú qué recomiendas o cómo ves este momento en el que hay que negociar cuando la otra parte tiene más experiencia y estructura? Y estos son talentos que de repente se volvieron famosos y van a hacer su primer disco, sus primeras giras, pero en nuestra experiencia, estos chavitos tienen managers igual de jóvenes, igual, casi hasta de la misma edad, ¿no? Nos pasa de repente que entramos en contacto con managers y el manager es un jovencito casi de la misma edad que el artista y es la primera vez que va a firmar un disco, un contrato de distribuidora o que va a ser su primer palacio, su primer GNP. Entonces, estos artistas que de repente se volvieron muy famosos quizá no tienen tanta experiencia como gente con la que van a negociar. Ahí, ¿tú cómo ves esa situación y qué les podríamos recomendar? Mira, yo ahí sí, o sea, evidentemente lo que les recomiendo es sí que tengan una asesoría legal. Eh, Digo, hoy en día habemos muchísimos abogados en la industria del entretenimiento. Cuando yo empecé, éramos muy pocos los abogados que habíamos en la industria de la música. O sea, yo creo que los contabas con las 2 manos, y te sobraban algún pedito, ¿no? O sea, hoy en día, desde que salió la parte digital y hubo toda esta expansión, por supuesto que ya hay muchísimos, abogados. Entonces, sí es importante contar con una buena asesoría, legal dentro del área de entretenimiento, porque luego, o sea, es un área muy, muy específica. Y luego hay abogados civilistas, ¿no? Que llegan a querer, asesorar y la verdad es que terminan, este, ahora sí que haciendo un desastre de negociación, porque les digo, quieren ver un contrato, de cesión de derechos como un contrato de arrendamiento y por supuesto que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, Claro. necesitas a alguien que está en la industria, que tenga esa sensibilidad, ¿no? Para poder llegar a una buena negociación. Y además que te diga esto, ¿no? O sea, te digo, o sea, el sentido de, a ver, esto es lo que te están ofreciendo, estos son tus derechos, tú qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces para hacer una contraoferta en base a lo que te están proponiendo. Habrá quien la tome, habrá quien no la tome y entonces ya toma el artista la decisión de, pues me aviento los 5 años, no, pero creo en el proyecto. Ok, pero que vaya muy consciente de lo que va a aceptar, de lo que va a firmar. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí recomiendo, incluso desde el momento en que el manager ve al artista y le llega a proponer firmarlo, hijos, que el artista le invierta un poquito a la asesoría legal, porque la verdad es que yo creo que va a ser de las mejores inversiones que va a hacer. O sea, estar bien asesorado legalmente con el manager y ya después volver a asesorarse para cuando brinque él junto con el manager a la negociación con la disquera o con la editora. O sea, la verdad es que al día de hoy, te digo, hay todo tipo de contratos, distintos ofrecimientos de porcentaje de regalías, distintos reconocimientos, ¿no? Claro. Hay de los sellos nuevos que te dicen, vamos de coproductores, o sea, vamos de cotitulares del máster, ¿no? Que también es bueno, o sea, ahora sí que, es un sinfín de nuevas, oportunidades y de nuevas propuestas. Igual en la parte de la editorial, en el publishing, este, ahorita, al día de hoy, todavía, con tristeza lo digo, he visto contratos que van al 50-50, como si fueran contratos de los 70s. Y dices, no, cuando ya me ha tocado negociar contratos de 85-15, ¿no? Que son maravillosos.
y ve contratos de 50-50 y lo peor cuando llegan a, como tú dices, a decirme, oye, ¿cómo ya hago? Porque yo, pero ¿en qué momento se te ocurrió firmar esto? O sea, no, 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 no. O sea, ¿lo viste con algún abogado? No, no, o sea, les estás dando tu vida, yo a los autores les digo, les estás dando tus hijos, o sea, tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor inversión que vas a hacer, que tengas una asesoría legal desde un principio. Claro, Tamara, y justo es lo que hemos estado como enfatizando. Invertirle tiempo, hacer una inversión de toda la producción a la parte legal es de las cosas más importantes. Y justo, Tamara, en tu experiencia, hablando de esos errores que llegan a cometer los artistas, ¿tú viste alguna diferencia de hace 20, 30 años de cómo se comportaban los artistas con relación a tener esta asesoría legal, las disqueras, a lo que pasa hoy? ¿Tú ves más conciencia? ¿Estamos muy parecido? Este cambio de hace 20, 30 años, de lo legal al día de hoy, ¿cómo lo miras tú? ¿Qué es lo que estás percibiendo en tu día a día profesional? Sí considero que ya hay una mayor conciencia del artista que tiene que, asesorarse legalmente. Ujú. O sea, esa parte sí la considero que sí se ha evolucionado. No es lo mismo, oye, la asesoría legal que pedían en el 91 a la que están pidiendo ahorita, sí ha cambiado. Ujú. Lo que sí te puedo decir es que en las nuevas generaciones, con lo del ChatGPT, Ajá. están teniendo esa tentación de asesorarse por el ChatGPT. Y el ChatGPT no es la asesoría ideal. Me pasó con un productor, este, que él era productor de un cliente y que le estaba pidiendo que le pagaran regalías, como autor. Y entonces me habló mi cliente, me dijo, oye, es que me está pidiendo esto y la verdad, dije, no, no, esa parte de la parte autoral, pues no, eso se lo tiene que pagar su editora. O sea, ustedes no, ustedes le tienen que pagar la parte del máster, no del, oye, le puedes decir, sí, claro. Me reuní con él, empezamos a platicar, le empecé a decir y él me insistía mucho, no, no, es que ustedes me tienen que pagar la parte autoral. Dije, no, mira, lo normal es que tú como autor firmas con una editora, la editora va a cobrar a través, aquí en México, de ventanilla única, de McSaken, porque ellos son los únicos que van que pueden cobrar a las plataformas, digitales, ¿no? Ellos son los únicos que pueden hacer ese cobro y ya me insistía, me decía, no, es que yo lo leí en ChatGPT y ChatGPT tiene razón. Y yo, no, perdón, pero aquí no se equivocó ChatGPT. Entonces, ya finalmente le mostré, le dije, mira, esta es como se cobra, ¿no? Aquí están las regalías, cómo se cobran de la parte fonograbadora, aquí está la parte de las editoras, o sea, ya me entiende, me dijo, ay, ¿sabes qué? Es que ahora sí que, disculpa, pero sí me guié por la parte de ChatGPT. Entonces, esa parte, oye, lo que le llaman la generación Z, ¿no? Ajá. Como que confía al 100% en ChatGPT y no, o sea, podrá tener alguna parte de razón, pero no todo. Entonces, sí es bien importante que no se fíen de la parte de ChatGPT, sino que vean realmente a un abogado, no, especializado en el área de Claro. entretenimiento, la parte musical, para que le pueda asesorar y le pueda sacar el mayor provecho posible a la parte de sus derechos. ¿Ven? Claro, sí, fíjate que eso es bien importante. De repente, se nos olvida que las inteligencias artificiales se van nutriendo de todo lo que existe en Internet, pero que a su vez todo lo que existe en Internet no necesariamente es lo que se aplica en el día a día, no necesariamente es verdad, Claro. porque toma toda la base de datos de información que están en la nube, ¿no? Entonces, algo bien importante es que sí es una herramienta de consulta, pero, pues, no necesariamente es lo que se tiene que aplicar. Y justamente esto me lleva a también cuestionarnos otro tema, y es, ¿qué es lo que un artista, un productor debe de tener como basics antes de producir, antes de aventarse a un lanzamiento? Si tú tuvieras que decirles: "A ver, artista, productor, 3 cosas indispensables antes en materia legal de aventarse a hacer las cosas", ¿cuáles serían, Tamara? Por ejemplo, un artista
los derechos sobre el nombre artístico. Ok. O sea, y no aquí en México no nada más es la marca, o sea, necesita la reserva de nombre artístico ante Indautor y la marca ante el INPI. Ok. O sea, que tenga esas dos, ¿no? Este, la siguiente es, si va a ser artista independiente y va a interpretar composiciones de autores, necesita la autorización del autor o de la editora, porque luego hay muchos autores que no tienen editora, y ya me ha pasado con clientes, que les hablan y les dicen, oye, yo nunca di autorización para que grabaras esa canción, y entonces, si no la quieres bajar, me tienes que pagar tanto. Claro. Entonces, es bien importante contar con esa autorización si eres independiente. Las disqueras major tienen un contrato, Exacto. que se llama contrato cúpula, o por lo menos se le llamaba anteriormente contrato cúpula, que la tienen directamente celebrado con las asociaciones de editores. Entonces, están cubiertos en esa parte. Pero los autores que no están dentro de esas editoras que están firmadas, sí te pueden solicitar, incluso que bajes el tema, ¿no? Entonces, esa es la siguiente, ahora sí que cuestión que yo les pondría, ¿no? Ajá. La tercera es, con el productor que te vaya a hacer la grabación, los músicos y eso, celebra los releases que se necesitan para que tengas todos los derechos sobre esa, fijación, esa producción, para que entonces no tengas ningún problema y puedas subirla libremente en la distribuidora digital que tú quieras. Es importante, si lo vas a hacer con una distribuidora digital, que cheques por cuánto tiempo es, porque luego hay unos sellos que te dicen, si son por 2 años, todo lo que produzcas de aquí a 2 años, y si no me cancelas con 60 días de anticipación, se prorroga automáticamente y sigues otros 2 años. Entonces, chequen eso, pongan en su calendario cuáles son sus deadlines para que lo tengan muy consciente de cuando hay que avisar que ya no quieres seguir. Fíjate que eso nos pasa de repente, que hay artistas que dicen, no, pues quiero hacer todos estos covers. Y de repente empiezas a buscar, bueno, quién tiene los derechos editoriales. Y justo algunos incluso te dicen, o sea, sí podemos ver si te doy permiso de usar mi composición o de letra o la canción, pero antes tengo que escucharla. Y entonces ahí el artista tiene que tomar la decisión de, okey, la produzco y si no le gusta, me puede decir que no y ya invertí en la producción, ¿no? Entonces, eso sí es bien delicado, que a veces en el calor de lo creativo del artista que no, quiero hacer esto, se hace y luego, lamentablemente, terminan bajándoles todo o no cediéndoles el permiso. Hay compositores que te así, pues no, para que no me avisaste antes, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, reconocer y, pues, había muchos casos, ¿no? De artistas que no registraron su nombre y, pues, de repente empieza a haber problema por eso y, a ver, recupéralo, y es donde sí, pero me tienes que dar tanta cantidad. Entonces, ahí sí hay que ir previendo eso. La audiencia siempre es como una buena recomendación. Si nuestra audiencia está más enfocado en lo artístico, pues sí considerar siempre estas situaciones. Es caro, o sea, registrar una reserva de nombre artístico más o menos está en 6,000 pesos, ¿no? Una marca 2,500, 3,000, ¿no? Pero te va a dar tranquilidad, te va a salir más caro si invertiste, ya subiste y después tengas que bajar todo o cambiar tu nombre, Claro. o sea, te va a salir más caro eso. O terminar peleando por el nombre, ¿no? Entonces, siempre les digo, mejor hagan su ahorro, inviertan en esa protección para que no haya mayor problema. Muy bien, Tamara. Y ahora que, pues ahora ya todo es digital, como mencionábamos, en el tema de que, pues las consideraciones legales han ido cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, ahora hay más acceso a, como mencionaba hace un rato, ¿no? Producir y subir a plataformas. Este, ¿Tú cómo consideras, o sea, qué, o más bien qué consideraciones crees que deben entender los artistas sobre el streaming? Porque luego dicen, bueno, pues produzco una canción, la subo y me tienen que pagar, ¿no? Entonces, o los managers o ARs,
¿qué consideraciones importantes deben de tener al momento de que ellos van a reclamar regalías? Porque si no, pues a mí me pagas y piensan que ya de ahí recuperan toda su producción. ¿Tú qué consideras que deben de tener en cuenta los artistas al momento de recibir sus regalías por streaming? Yo creo que lo más importante es que estén organizados, ¿no? O sea, hablando aquí sería de un artista independiente, entonces el artista independiente invierte dinero en esa grabación. Como te comento, a lo mejor tiene la negociación con el productor de que le va a repartir una parte, un porcentaje, bueno, pero si el artista fue el que hizo todo el desembolso para pagar los gastos de grabación, bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es recuperar esos gastos de grabación. Una vez que los tiene, o sea, más que nada para saber qué tan rentable fue o no rentable, ¿no? Para estar muy claros en eso. Y entonces ver, o sea, una vez que recupere los gastos de grabación, ¿cuánto he invertido en la promoción, en marketing? Si puse pauta en redes sociales, si puse pauta en YouTube, o sea, no sé, cualquier cosa, a ir recuperando. Para que una vez que recuperes todo lo invertido, entonces sí ya después lo consideres como una entrada. Yo de todos modos digo, es importante que hagan la división. Una parte es como productor fonográfico, como dueño del máster, y otra parte es la regalía como artista. ¿Para qué? Para que la otra parte de productor fotográfico pues, te permita invertirla, ¿no? Reinvertirla en otra producción o en otras cuestiones. Y la regalía como intérprete, pues sí, esa que te sirva como que para ir viendo tus gastos, como artista, ¿no? Más personales que la parte de producción, musical. O sea, como que esa parte sí se me hace que tienen que ser muy claros. Ahora, aquí el artista, por su propia naturaleza, ¿no? Tiende a ser mucho más creativo y mucho más sensible. Y la parte analítica y de orden la tiene en menor porcentaje. Entonces, se puede aprender. O sea, no estás, oye, no es que no lo vayas a hacer nunca. Entonces, yo creo que sí es bien importante que empiece a ordenar esa parte de los dineros, ¿no? Porque como independiente, sí es artista, pero también tiene que ponerse la gorra de empresario. Sí. Exacto, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, me imagino que en las majors esto funciona de una manera diferente. Ellos administran todo y te van haciendo tu pago, digamos, creo que en este caso creo que es cada 3 meses, no sé si siga siendo así. Y, bueno, ellos se encargan de toda esa administración, pero justo también estamos en la era de los artistas independientes, que ellos administran su propia música, que generan su propio sello, y ese es otro tipo de tratamiento que se le está dando al negocio de la industria de la música. Muchos artistas dicen: "No quiero estar con disquera, entonces hago mi propio sello y yo me quedo con todo", ¿no? Con toda la parte administrativa. Y bueno, claro, no lo hace el artista, solo tiene un equipo de trabajo, por supuesto, que creo que es importante que se considere hoy en día. Tanto si son de disquera o si son independientes, creo que se tienen que tomar estas consideraciones de los gastos de inversión que se están haciendo y cómo se van a recuperar y a través de qué, ¿no? No solamente son los streams, sino son muchas más cosas que están alrededor. Y acá, Tamara, también empieza a haber un fenómeno global con este tema de que es más fácil subir a plataformas. Los artistas que son de México empiezan a llegar a otros países. Y ahí es donde empieza también a haber un hueco, ¿y cómo me protejo legalmente en otros países? ¿Quién se hace cargo? Dirán: "No, es que aquí, pues, que la saquen, que ya tengo claro cómo funciona en México", pero si estos artistas empiezan a internacionalizar, ¿qué recomendaciones les podemos dar? O, ¿cómo tratar legalmente a un artista que se está yendo a otros países, que su música se empieza a consumir en otros países? ¿Qué tiene que hacer uno como artista manager o AR si su artista está posicionándose en otros lugares? No sé, Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Bueno, yo creo que ahí la parte más importante es ver qué tanto estás, repercutiendo, ¿no? Para hacerlo viable. Oye, estoy sonando muchísimo, ¿qué porcentaje de lo que yo estoy percibiendo, ¿no? Del pago corresponde a México y qué porcentaje corresponde a cada país? Y Ujú. entonces ir viendo a qué países tienes que apostar, ¿no?
¿qué podrías hacer? Ah, bueno, pues sabes qué, que a lo mejor estoy, sí en México, pero un país en el que estoy pegando durísimo es España. Oye, ¿valdría la pena estar pensando en una gira o en algunas presentaciones en España? No, pues sí. Ah, ¿sabes qué? Que sí, y ¿sabes qué? Que te están preguntando mucho por la playera que usas, porque, entonces a lo mejor si estás viendo que puedes ir allá a España y vender merchandising, porque hasta, o sea, ya las nuevas generaciones son otra cosa, los nuevos artistas, ¿no? Ah, pues, ¿sabes qué? Entonces, a lo mejor sí vale la pena registrar la marca ya, ¿no? Para, vestuario, ¿no? Y aparte, la mía como artista para que no o sea, la verdad es que yo considero que tienes que ir midiendo. Un artista nuevo, ¿no? Son pocos los que tienen el poder adquisitivo tan grande de que en el primer disco ganan muchísimo como para decir: "Ah, sí, registro en todos los países", y eso, o sea, no. Ujú, Yo creo que tienes que ir midiendo fuerzas, ¿no? claro. Pero sí en donde al país a donde quieras apostar para ir, pues, yo creo que ahí sí dices: "Oye, sí vale la pena, sí, a lo mejor sí vale la pena invertir en esta protección". Oye, Tamara, y justo cuando los artistas empiezan a ir de gira a otros países que, pues, tú a veces nos cuentas, ¿no? Que te vas de gira con los artistas, em, ¿qué es lo que ellos deben de cuidar a nivel legal? O sea, los invitan a otro país, ¿y por qué una abogada está acompañando de repente a los artistas de gira? ¿Qué pasa? ¿Por qué te llegan a invitar a estas giras donde dicen: "No, que vaya la abogada Tamara"? ¿Por qué tendría que estar un abogado, una abogada? Mira, a final de cuentas, yo creo que no todos lo requieren, ¿no? Hay algunos que lo requieren en el sentido de, por ejemplo, hay se da en muchos venues que meten en los vasos el nombre del artista para, como que sienten los venues que pueden meter el nombre del artista para vender la cerveza. Pues no, o sea, espérate, o sea, yo una cosa es que yo venga y me presente como artista y otra cosa es que puedas usar mi nombre para estar, vendiendo. Entonces, muchas de las cosas es en ese sentido, ¿no? Para checar esa parte. Otra es para checar que efectivamente el venue cumpla con las condiciones que se están estableciendo. Digo, me ha tocado en varios que llegas y, por ejemplo, hay piedras, ¿no? Grava grande, y dices: "No", o sea, en el momento que alguien aviente una primera grava, se hace esto, se vuelve esto, batalla campal, o sea, porque no puedes hacerlo. Entonces, sobre todo si hay artistas que llevan distintas generaciones que los van a ver, tienes que cuidar al público. Entonces, toda esta parte es, ir, checar que todo sea de acuerdo al contrato y ahora sí que, darle la mayor tranquilidad, no nada más al artista, sino al público, a los fans. O sea, la verdad es que los artistas se deben a sus fans y la verdad es que los protegen en ese sentido. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, sí empieza a ser como más visible este tipo de situaciones que a veces uno como espectador o como muy por de fuera de la gestión de un concierto dice, ah, pues sí, el que sea un terreno con grava, el que sea y que no se están cumpliendo las condiciones. ¿Te ha tocado cancelar algún evento porque no se cumplan estas condiciones ya estando el artista allí? Sí, 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 Y ahí nos ha tocado. tú ves y te Todavía no dan la seguridad, por ejemplo, para ¿cómo se llama? La parte del escenario, cuando hay mucho viento, necesitamos, o sea, Protección Civil tiene que dar la autorización, tiene que dar el visto bueno. Si Protección Civil no da el visto bueno, va para atrás ahí. O sea, por contrato se tiene establecido, ¿no? En el contrato de servicios profesionales artísticos, se establece eso, que si no se dan las condiciones, que se solicitaron, el artista suspende sin responsabilidad alguna. sí, Sí, justo. ante todo lo que más busca el artista, ¿no? Es, el bienestar del público. Claro, y eso me recuerda a que, recientemente, en este mes, pasó esto de que se canceló el concierto de Caliuchis ahí en Guadalajara, y muchos eventos se cancelaron. En este caso ocurre por los desafortunados eventos que hubo en Guadalajara,
el artista se exime de toda responsabilidad si no se cumplen esas condiciones y pues me imagino que se tiene que regresar, reembolsar el dinero de los Sí, asistentes. digo, en este caso en específico, pues fue una cuestión de fuerza mayor, exacto. Pero cuando tú llegas a un concierto y te digo, no, ves que no es, que el escenario está tambaleándose, que está, o sea, que, o sea, no puedes arriesgar a nadie. O luego, por ejemplo, llega a ver que ponen los cables y no, están pelados y empieza a llover, pues no se presenta. O sea, no puedes arriesgarte a un accidente, ni para los artistas y por supuesto para el público, tampoco, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí es todo un tema. Si se fijan, algo de lo que platicaba mucho con Tamara es que las cuestiones legales no solo están dentro del estudio, no solo están en el marketing, no solo está cuando se va a lanzar un disco, sino trascienden, ¿no? Porque bueno, se lanza el disco, ahora vámonos con la gira del disco y también se tienen que cumplir ciertas condiciones legales para que los conciertos o la gira se dé. Implica, desde el traslado del artista, desde la presentación, también, por ejemplo, cuando posterior a un lanzamiento se hace un video. Estaba viendo que Bella Cat estaba convocando a la audiencia para hacer un video donde invitan a los de las motos, a los de estos carritos, y vengan todo mi fandom y vamos a grabar. Y justo hace unos días dice: "No, ¿saben qué? Se va a cancelar por las condiciones de seguridad que ahorita no son las más adecuadas". Desde ahí a mí me parece que hay un abogado detrás de esto, ¿no? Que le dice: "No, porque mira, Protección Civil está diciendo que no pueden venir a hacer un show, ni traer a todas las motos, ni traer a todos aquí para que vengan a grabar un video". Entonces, es bien importante cómo, lo legal está trascendiendo en todas las áreas de la producción, no solamente en proteger los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual, sino todo lo que viene después de un lanzamiento de un disco o una o un sencillo. Ahora, Tamara, también viene esto de las plataformas digitales. De repente TikTok viene aquí, o YouTube, y de repente hay, producciones o canciones que se volvieron virales a partir de un TikTok. Por ejemplo, recordaremos uno de los casos, por ejemplo, de Cartel de Santa con Choripari, que de repente suena un pedacito súper casual, así de que están en el carro y sueltan un pedacito de una canción, y de repente todo el mundo ya esperaba la canción, cuando sale se vuelve viral. O casos también, que nos han tocado de repente pequeños audios que se volvieron virales y que de repente, el artista ni siquiera tenía pensado sacar la canción y después de que se volvió viral se ve obligado a sacar la canción y, reclamar ahora sí que todas sus reconocimientos en plataformas. Con esta tendencia de estar subiendo a TikTok cosas, de estar lanzando material, porque ahora no es de que chin, ya se filtró la canción, creo que a veces hasta eso parece una estrategia para darle, visibilidad a las nuevas producciones. ¿Tú, qué riesgos legales ves en trabajar en estas plataformas, o no los hay, o conviene que se haga? ¿Qué implicaciones legales tiene que la gente empiece a sacar música incluso antes de que se anuncie, o de que se grabe siquiera? Eh, ¿Qué riesgos legales le ves a esto, o no los hay? Digo, el riesgo que vería sería que no tuvieran, por ejemplo, registradas las obras como autor, ¿no? Este, pero evidentemente, si ya las canta, o sea, si ya le está cantando un artista, él no es el autor, sino que es en un tercero, es que ya está, o sea, que ya hubo ese papeleo, ¿no? O si no, por lo menos que sí ya, o sea, si ya si conoce ya esta obra, pues ya la obra ya debe de estar, eh, registrada, ¿no? Por lo menos, o debe de estar, como quien dice, ya, ahí, ya existe a final de cuentas, ¿no? Es eso quitamos. O sea, no, ¿sigo hablando? ¿Sí? Sí, como que te cortan. Okey, o sea, que la obra, o sea, ya haya sido divulgada, ¿no? Pero a final de cuentas, yo creo que mucho de eso sí debe de ser como una parte de estrategia, ¿no? Para empezar a hacer, viral algo, o también como termómetro. O sea, tú puedes lanzar algo para decir: "Oye, a ver, vemos",
cómo responde la gente, si gusta o no gusta, ¿no? Y entonces ya de ahí ya se desprenden varias cosas. Fíjate que sí, ves que te platicaba hace rato de lo que le pasaba a Ella Cat con su canción que la hizo viral y que la hizo lo que es ahora, de que ella sube su canción, se vuelve viral, incluso lanza la canción en plataformas digitales y alguien por ahí en un continente desconocido, en un país desconocido alza la mano y dice, esa canción se parece a la mía, entonces yo voy a ir a reclamar los derechos por esa canción y a lo mejor Bella Cat va a ganar. Porque claro, pues ella tiene su sesión de producción, tiene su donde escribió así la letra y todo, pero ¿sabes qué llega a pasar? Que el mal rato que te hacen pasar, nadie te lo quita, porque yo recuerdo de ese tema mucho, que le bajaron su canción viral con millones de reproducciones de todas las plataformas en lo que hacían la investigación, ¿no? Entonces, creo que, eso es de lo que vemos, ¿no? La verdad es que es lo que se sabe y lo que ellos mismos nos platican en sus plataformas, pero me imagino que de eso se han de derivar un montón de problemas por no tener el registro, como dice Tamara. Y ujú, Digo, y por ejemplo, ¿sabes qué? Es muy barato registrar obras y fonogramas. O sea, no te gastas más de 1,000 pesos en registrar la obra y el fonograma. Y yo les digo, no se trata, sobre todo los que empiezan, ¿no? Digo, no se trata de que registres obra por obra. Mete una colección de obras, 10 obras y te sale en 400 pesos el registro, y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque cuando te venga la reclamación, tú dices: "Oye, a ver, esta obra la tengo registrada desde tal fecha, y en fonograma lo tengo registrado desde tal fecha". Entonces, aunque obviamente Indautor es para México, pero es un certificado que te sirve para demostrar la fecha desde cual quedó registrado, ¿no? claro. Oye, Tamara, ¿y tú crees así en tu opinión, en tu experiencia, que los artistas, todos o al menos un porcentaje grande, sí registra sus obras? A ver, como autores, sí, 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 porque obviamente cuando se las van a dar en administración a una editora, por lo general la editora ya se los pide. Y si no, eh, digo, lo que yo recuerdo, por ejemplo, de las editoras de BMG, que era Arabella y Edin, ellos iban y registraban las obras. Claro. De la parte de artistas intérpretes, las disqueras registraban, ¿no? Hasta donde yo estuve dentro de la disquera, registrábamos los álbums. Actualmente considero que deben de seguir registrándolos. Entonces, sí es una práctica que se hace en la industria. Muy bien. El independiente como tal, te digo, a lo mejor por cuestión económica, dice: "Ah, pero pues registras tu álbum, las 10 los 10 tracks que grabaste o los 12 tracks que grabaste, vas y los registras por 400 pesos y te dan tu certificado". Entonces, ya ahí lo tienes para cualquier momento que llegues a requerir y, pues, demuestras que tú Y los que lo que tú lo tienes hiciste listo. sí, desde la fecha en que lo presentaste, ¿no? Muy bien, eso me parece también bien interesante porque ahora también entiendo que tú puedes registrar tus obras de manera remota, ¿no? Online. Actual. ¿Qué opinas de eso? Mira, la verdad es que a raíz de la pandemia funcionó muy bien el Inderalin. Ahorita hago el comentario de una hora. Yo la solicité en octubre por cuestiones de que era, una obra de una sucesión y venían, o sea, ahora sí que el documento notarial para demostrar toda la parte de la sucesión era muy grande, me lo tenían que mandar de fuera, urgía registrar esa obra, y entonces dije: "Lo hago por Inderalin, en una semana debe estar". Es la fecha que no me contesta. Ok, ahí Les he mandado correos diciéndole: "Oye, ¿qué está pasando?". No me contestan nada. La verdad es que ahorita la parte, ahora sí que en línea, hijos, no la recomendaría.
Entonces, recomiendas más bien ir directamente, pura vía y la inmediato, ¿no? Sí, está la parte de servicio express si llegas antes de las 12 del día ahí en Daltor, el mismo día te dan tu certificado y no hay mayor Muy bien. problema. Muy bien, Tamara. Oye, justo hemos ido platicando durante todo este podcast de cómo la tecnología nos empieza a rebasar, y platicamos un poco de la inteligencia artificial que nos decías que apenas te llevó una como actualización de cuáles podrían ser los términos legales. ¿Tú consideras cómo vamos con respecto a que la tecnología ya nos está alcanzando como la inteligencia artificial? Se están componiendo. Justo, ayer vi ahí estaba curioseando en Instagram, y hay, cuentas de Instagram de artistas, pero parece que todo es IA, desde la imagen visual, desde el lanzamiento, se lanzó en todas las plataformas y está anunciando, tenemos tantos mil streams el primer día, y uno curiosea todo digamos, todo el arte del artista, y evidentemente es un artista que no existe. Justo estábamos negociando eso y yo decía, le escribiré para contactarlo, y ver de qué se trata esto, pero es una cuenta donde el artista está cubierto de toda la cara, nada más se le ven los ojos, creo que canta en náhuatl, no sé, como música urbana, y vemos que tiene muchos seguidores y desde ella empezó a subir. Gracias por escucharnos, pero tenemos la impresión de que el artista ni siquiera existe y de que hay alguien detrás de ahí haciendo todo. Pero, ¿qué onda con la parte legal, las regalías? ¿Qué está pasando ahí? Porque te juro que yo creo que ese artista no es real, pero está ocurriendo en ese momento. Legalmente, ¿qué pasa con ese tipo de contenido? Mira, sí está pasando, o sea, sí están sacando artistas, virtuales, ¿no? Eh, y sí te puedo decir que las disqueras no están, contentas porque dicen que no es una competencia justa, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esto va a dar mucha tela de dónde cortar, ¿no? Ajá. La ley siempre, oye, la legislación se crea de base de 3 fuentes, ¿no? Este, una de ellas es que lo que se va creando, las fuentes históricas, ¿no? Las fuentes formales, y ahorita no me acuerdo las otras, fuentes del derecho, pero evidentemente es conforme va, el derecho nunca va antes de lo que va la vida, ¿no? Ujú. O sea, el derecho se tiene que ir actualizando según van pasando las cosas. Sería maravilloso que el derecho pudiera ir, a la par, pero no, o sea, siempre va un poquito atrás porque, pues, tiene que empezar a regular según lo que vaya abriendo Las las necesidades. necesidades. Claro, Exacto. fíjate que no me había puesto a pensar en que nosotros no podemos inventar una ley o regularla, sin antes ver cuáles son las necesidades a cubrir, ¿no? Porque, por ejemplo, sale estos artistas que te digo que consideramos, no sabemos qué hay detrás, pero ¿cómo vamos a saber qué legislación aplicar si no sabemos qué consecuencias puede traer? Ya se empiezan a ver algunas, ¿no? De que esto que mencionas de que, bueno, no puedes agarrar y quiero parecerme a todo el catálogo de los hits más famosos que ha tenido Universal, Warner o cualquier disquera o cualquier artista, porque, pues, de todas maneras, yo supongo, y por lo que hemos estado viendo, las disqueras ya empiezan a buscar esa protección legal, ¿no? De que porque al final estás como inspirándote, como tomando todo lo que alguien ya compuso, y entonces eso no es obra original. Entonces, sí entiendo mucho que la legalidad tiene que venir después de que empiece a surgir estos avances tecnológicos y que tendremos que esperar. Y nos da mucha curiosidad saber cuáles van a ser estos términos legales que le van a imponer a las plataformas de IA, porque de repente vemos que Universal está negociando con Suno, que compone música en IA, o con cierto plugin que te replica la voz o hace voces ya totalmente de inteligencia artificial. Entonces, estaremos muy expectantes a ver qué es lo que viene nuevamente con estas nuevas legislaciones que tendremos que aprender y adaptar en la industria de la música. Y a ver, tú nos mencionabas, Tamara, que entonces los músicos
también tienen que verse como empresarios, pero a ellos les puede costar mucho, mucho trabajo despegarse del personaje artístico, porque en teoría para eso tienen un gran equipo. ¿En qué momento el artista tiene que decir: "Sí, sí, sí, soy artista, pero también soy empresario", para empezarse a blindar legalmente? Hijos, yo creo que esa es una parte difícil, eh, de que lo haga consciente y ahora sí que te voy a decir el creativo como tal, más que el artista, músico o intérprete o fotógrafo, lo que tú me digas, el creativo es difícil porque el creativo muchas veces quiere el reconocimiento, ¿no? Claro. Entonces, quiere que todo el mundo conozca su obra, quiere que todo el mundo conozca su interpretación, o sea, quiere, a final de cuentas, tiene esa necesidad, ¿no? Por la misma, creatividad y sensibilidad que tiene, tiende a querer eso. Y entonces, muchas veces cuando le dices: "Sí, o sea, está padre eso, ¿no? Que te reconozcan, que te toquen, que todo esto, pero te están pidiendo que les des", te digo aquí, Sí. el 50% de la parte autoral a la editora, cuando ahorita ya hay contrato. No, pero no importa, porque, a ver, no, entonces yo les digo, no, quítate lo romántico, te entiendo como autor que quieras, pero ponte la gorra de empresario, o sea, ¿no? Y siempre les digo, acuérdate que tus hijos también comen, ¿no? Ahora, en la época de ahora, les digo, bueno, los perrijos también comen, ¿no? O también tienes otras necesidades que necesitas aterrizarlo y necesitas proteger eso más allá, ¿no? Entonces, sí es importante que lo veas. Ya lo viste con el enfoque del artista, del creativo, pero ahora velo con el enfoque del que necesita que le paren, ¿no? Para que pueda seguir generando más contenido y pueda seguir llegando a más gente. Entonces, hay que ver esta parte, esta estructura. Entonces, hay que blindar contratos, hay que tener todos los derechos, o sea, te tienes que poner en ese papel de empresario, de ser yo dueño, de tener o sea, el contenido blindado para que entonces pueda generar y yo pueda seguir generando contenido. Claro, ahí creo que la sensibilización viene con el artista en el momento en que le decimos: "Es que de eso vives", ¿no? Entonces, no solo vives de los aplausos, bueno, en sentido figurado sí, pero Pero en la parte emocional, ¿no? Sí, pero en la parte, oye, diaria, necesitas pagar una casa, necesitas comer, necesitas, ahora sí que, moverte, tienes muchísimas necesidades que tienes que, solucionar, ¿no? Para que tengas entonces la tranquilidad de poder seguir creando, para poder seguir multiplicando y que todo el mundo te conozca, o sea. así es. Esto es bien importante también porque entonces, nos blindamos, porque si alguien o sea, nació para ser artista, le gusta hacer lo que hace diario, porque son apasionados, es cierto, pues también cuidar que de eso trabajamos, ¿no? Entonces sí, siempre blindarse. Ya estamos casi a la recta final de este podcast y a mí me gustaría que nos platicaras qué tiene tu despacho eh, que se especializa en propiedad intelectual, Guadarrama Mondragón y asociados, que otros, no tienen, o por qué, este es distinto ya al ser de propiedad intelectual. Para la audiencia que no conoce muy bien de estos temas, un despacho que se especializa en esto, se especializa en este tipo de temas, ¿qué va a brindar a diferencia de otros que no están especializados? Ya nos habías platicado un poquito de esto, pero igual si podemos profundizar un poco más. Bueno, más bien estoy especializada ya en entretenimiento. O sea, la parte de propiedad intelectual sí la veo, pero es como una cortesía al cliente de entretenimiento. Ah, muy Sí, bien. o sea, ya más bien estoy centrada en todo lo que es la parte, músicos, artistas, productores, autores, la parte actoral también, management, o sea, toda esa parte, y no nada más la parte de música, sino también lo que es, actuación, cine, ¿no? Esa en algún momento hubo una parte de gamers, ahorita no, pero en algún momento, o sea, es la parte más bien de entretenimiento. Y
Yo creo que la parte que me identifica con el cliente es ahora sí que la asesoría personalizada. Les digo que el artista es celoso, el artista le gusta que lo trates tú, Sí, no el pasante. O sea, en los despachos de abogados es mucho de que el asociado A, el asociado B, el pasante, el socio. No, la parte si el artista quiere el trato personal, ¿no? Quiere, que lo escuches, quiere que lo entiendas, ¿no? Y yo creo que esa es la parte, pues, que me ha ayudado. Ya voy a cumplir 16 años, ¿no? Como independiente, este, muy contenta, porque eso es lo que me ha llegado a digo, a mantenerme tanto tiempo y seguir creciendo. La parte del contacto con el artista, en verlo y entenderlo como esa parte, como ese ser creativo, ¿no? claro. Que tiene, ahora sí que mucha ilusión, mucho romanticismo, pero es llevarlo de la mano, aterrizarlo, ¿no? En algunos momentos, para poder decirle: "Dame chance de que te pueda ayudar", ¿no? O sea, todo tu talento es maravilloso, pero hay que aterrizar este contrato, hay que aterrizar esta forma de protegerte, porque yo creo que de esa manera, pues, ahora sí que vamos blindando tu carrera para que tú puedas seguir creciendo. Y entonces es cuando les digo: las cuestiones legales déjamelas a mí, ¿no? Y tú sigue en la parte, creativa. Fíjate que sí, los artistas tienden a ser, muy celosos, les gusta siempre esa atención muy personalizada. A nosotros nos toca más en el área de producción y en el de diseño de salas acústicas. Ellos quieren el trato directo, no quieren que los proveedores, que el de no, quieren hablar directamente con el encargado, y eso sí, nos toca hacerlo seguido. Entonces, eso es un tip aquí para la audiencia, ¿no? Que, al artista le gusta que lo atiendas personalmente y que lo procures y lo cuides, porque su función principal, pues, es crear, es hacer música, es Y además, ¿sabes qué? Porque además tiene esa sensibilidad. claro, O sea, les digo, no es, o sea, un inventor es creativo, pero es analítico. exacto. En cambio, el artista es creativo, pero es sensible, entonces tiene otra esencia. Entonces, siento que busca que lo arropes, ¿no? Exacto. O sea, cuando veo un abogado es porque necesita que lo arropen, ¿no? O sea, que lo protejan, que le den toda esa tranquilidad para que él pueda seguir creando. Claro que sí. Oye, Tamara, y ahora en tu despacho, ¿qué tipo de casos atiendes más? Es decir, esto nos da mucha curiosidad para saber también cómo se está moviendo la industria a nivel legal. ¿Te llegan más para prevención, para estructurar o ya cuando viene el problema? No, la verdad es que la gran mayoría es para acompañarlos, Okey. desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, artistas nuevos es desde el inicio de Ujú. digo, con el manager me ha tocado, ¿no? Desde empezar a checar el contrato con el management, después, el contrato con la disquera, obviamente, toda la parte de estructurarles, álbums, ¿no? Entonces, hay que celebrar el contrato con el productor, musical, con la parte de todos los releases de los músicos, con toda la parte del fotógrafo, del diseñador. O sea, es armarles toda esa estructura. Obviamente, sí me llegan cuestiones de: "Oye, estos cuates se pasaron, necesito ver de qué manera, recuperamos esto", y entonces ahí viene, ¿no?, la parte de podemos sentarnos a negociar, ¿no? Ajá. Y entonces para mí lo mejor es la parte de citas, de juntas de avenencia en derechos de autor, porque yo creo que demuestras una buena fe, ¿no? Claro. Para querer llegar a un acuerdo entre las partes. Y evidentemente, si ya no puedes llegar a un acuerdo porque no hay esa disposición, pues entonces sí ya vamos por la vía, legal, ¿no?
Muchas gracias, Tamara, por todo lo que nos has compartido. Podríamos pasar horas y horas, se los juro, aquí platicando sobre estos temas interesantes del área legal. Afortunadamente, pues vamos a tener nuestra masterclass de Masters of Business próximamente y donde podremos tener más tiempo para poder conversar de todos estos temas. Pero antes de continuar ya con este cierre, me gustaría que nos aconsejaras o nos explicaras más bien por qué es importante considerar la asesoría legal como un pilar indispensable en el desarrollo de un proyecto musical o artístico. Pues mira, la parte legal es, yo creo que la que menos se ve, pero es la que tiene que acompañar desde el principio. O sea, te va a evitar muchos dolores de cabeza como artista, como productor, como autor, como fotógrafo, como músico, como todo, ¿no? El hecho de que tengas o sea, que estés muy consciente de la parte legal, de los derechos que tienes, para que puedas seguir, tu carrera sin tropiezos, ¿no? O sea, te va a quitar muchos dolores de cabeza, estar acompañado de una asesoría legal desde el inicio. Muy bien, pues a toda nuestra audiencia siempre los invitamos a estar acompañados de asesoría legal. Tamara es una de las abogadas en la industria del entretenimiento que pueden atender también sus necesidades. Igual en este curso podrán estar en contacto con ella y pues muchas gracias. Nos despedimos el día de hoy de este podcast y los esperamos en la masterclass y muchas gracias. Gracias a todos.